Lección 14. Metodología para la determinación de la clasificación socioeconómica de los hogares y sus integrantes en el marco del sistema de focalización de hogares. La metodología de clasificación socioeconómica es el conjunto de procedimientos técnicos, estadísticos y normativos que permiten determinar la condición socioeconómica de los hogares dentro del Sistema Nacional de Focalización. En términos sencillos, es el método oficial que usa el Estado para identificar a qué grupo socioeconómico pertenece cada hogar, con el fin de orientar adecuadamente sus intervenciones públicas focalizadas, subsidios y servicios públicos hacia quienes más lo necesitan. Mediante resolución ministerial número 151/2016 MIDIS del 21 de julio del 2016, se aprueba la metodología para la determinación de la clasificación socioeconómica. Asimismo, mediante resolución ministerial 184/2019 MIDIS del 26 de agosto de 2019, se actualizan los ámbitos, indicadores y umbrales de dicha metodología, cuyo contenido se encuentra en el manual número 5/2019 MIDIS. Posteriormente, mediante la resolución ministerial número 69/2022 MIDIS del 19 de mayo de 2022, se actualizan los indicadores de precisión en la predicción y umbrales de los pasos 1 al 4 de la misma metodología, cuyo contenido se encuentra en el manual número 2/2022 MIDIS. Finalmente, mediante resolución de Presidencia Ejecutiva 62/2025 Office del 26 de septiembre de 2025, se aprueba la actualización de los indicadores de precisión en la predicción de los pasos 1 al 4 y los umbrales de los pasos 3 y 4, contenidos en el manual previamente citado número 2/2022 MIDIS, y dispone su incorporación en dicho documento, cuya versión actualizada es denominada Manual número 1/2025 Office, que desarrolla la actual metodología para la determinación de la clasificación socioeconómica. En la actualidad, el Office cuenta con una propuesta de modificación de la metodología para la determinación de la clasificación socioeconómica presentada a la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza y otros indicadores relacionados en el país para su opinión técnica, según lo señalado en la Resolución Suprema número 097/2010 PCM. Como resultado de esta metodología, un hogar puede ser clasificado como no pobre, pobre o pobre extremo, clasificaciones consistentes con una definición de pobreza monetaria. El proceso para la determinación de la clasificación socioeconómica del hogar comprende 5 pasos, los cuales se detallan a continuación. Paso 1. Evaluación de la afiliación a seguros de salud privadas. En este paso se evalúa el acceso a seguro privado de salud o a una empresa prestadora de salud EPS por parte del jefe del hogar o su cónyuge. Los hogares con esta característica serán considerados como no pobres y no siguen al paso 2. Se emplea la base de datos administrativa de la afiliación a seguros de salud privados que administra su salud. Paso número 2. Evaluación de la tenencia de vehículos. Se evalúa la tenencia de vehículos de tipo auto, camioneta o camión por parte de algún miembro del hogar. Los hogares en los que alguno de sus miembros tenga registrada la posesión de un automóvil o camioneta o camión serán considerados como no pobres y no siguen al paso 3. La base de datos empleada para evaluar este registro es el registro de vehículos que administra la SUNAR. Paso número 3. Evaluación de ingresos del hogar.
Se evalúa si los ingresos per cápita de un hogar, considerando la suma de rentas de primera, tercera, cuarta y quinta categoría, superan los umbrales definidos para cada ámbito, ya sea urbano, rural y Lima metropolitana. Aquellos hogares por encima de estos valores serán considerados como no pobres y no siguen al paso número 4. Se emplea la base de datos del módulo de control de pago de planillas que comprende la integración con el aplicativo informático de recursos humanos AIR que administra el MEF, las declaraciones de impuestos a la renta declarados de manera anual que administra la SUNAT y la base de datos de planilla pública y privada que administra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Paso número 4. Evaluación por el consumo de servicio de electricidad. Se evalúa si el consumo per cápita del hogar en servicios de electricidad superan los umbrales definidos para cada ámbito, sea urbano, rural o Lima metropolitana. Aquellos hogares por encima de estos valores serán considerados como no pobres y no seguirán al paso número 5. La base de datos empleada para evaluar estos umbrales es la base de datos proporcionada por el OSINARMIN. Paso número 5. Cálculo del índice de focalización de hogares, conocido como IFH. Consiste en la aproximación de la pobreza monetaria de los hogares a partir de sus características observables: condiciones de la vivienda, tenencia de activos en el hogar, acceso a servicios, nivel educativo, ocupación de los miembros, entre otras características. El resultado de la evaluación con el IFH puede otorgar la clasificación socioeconómica de pobre, pobre extremo o no pobre. Es necesario precisar que los pasos 1 al 4 corresponden a evaluaciones a través de bases de datos administrativas, conocidas como BDAs, donde figuran los hogares o alguno de sus integrantes, lo cual permite, con altos niveles de precisión, la identificación de la condición de no pobreza de los hogares mediante el establecimiento de umbrales y estimaciones que se calibran a partir de información de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Los hogares que reciben la clasificación socioeconómica de no pobre en alguno de estos pasos no continúan con el paso 5, que corresponde al cálculo del índice de focalización de hogares, IFH. Cabe precisar que los umbrales definidos para el uso de las BDAs son anualmente evaluados en base a los datos de la ENAHO. Asimismo, el paso número 5 corresponde al cálculo del índice de focalización de hogares, IFH, el cual contempla la aplicación del algoritmo de focalización individual mediante el enfoque Proximintest, en el que se determina un índice que es el resultado de la ponderación de variables generadas a partir de la información del hogar, recogidas en la ficha socioeconómica única. En esta ficha se registra información de las condiciones de la vivienda, tenencia de activos en el hogar, acceso a servicios, nivel educativo, ocupación de los miembros, entre otra información. Ahora, para los cálculos se emplean 15 geodominios, los cuales emplean diferentes variables, no necesariamente emplean las mismas variables para el cálculo de su indicador. Del cálculo del IFH se determina el respectivo nivel socioeconómico del hogar, que puede tener el nivel de no pobre, pobre o pobre extremo. Es necesario precisar que la metodología vigente para el cálculo del puntaje utiliza la metodología de análisis de componentes principales para la estimación de la pobreza monetaria, y sus cálculos fueron calibrados con datos de la ENAHO del periodo 2007-2015. Luego, sobre este índice estimado, se fijan umbrales por geodominio,
para la identificación de los pobres, pobres extremos y no pobres, ¿no? Hay que observar que de la aplicación de los pasos 1 al 4, que es el empleo de las BDAs, no muchos hogares caen como no pobres en estos pasos. Alrededor del 5% de hogares que son evaluados para obtener una clasificación socioeconómica determinan su clasificación en estos pasos. Por lo que la gran mayoría de hogares llega a levantarse información de la ficha socioeconómica única para ser evaluados en el paso número 5. En los primeros 4 pasos, la BDA que más volumen de hogares determina como no pobre, encontramos al paso número 3, donde se evalúan los ingresos. Hasta este año se ha estado evaluando los ingresos con información del MEF y con información de SUNAT. Con la incorporación reciente de planillas provenientes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se va a observar un incremento de hogares identificados como no pobres a raíz de la evaluación en este paso, ya que contiene la mayor cantidad de información. Contiene información hasta de ingresos de sector público y privado, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo aplicamos cada uno de los pasos de la metodología de clasificación socioeconómica. Por ejemplo, en esta vista vemos cómo se evalúa el paso 1, ¿no? Donde es la evaluación de la afiliación a seguros de salud privados. Lo primero que se hace se verifica la afiliación a un seguro privado de salud o acceso a empresas prestadoras de salud por parte del jefe de hogar o su cónyuge. Entonces, cualquiera de los dos, si alguno de los dos tiene algún tipo de seguro privado, genera que el hogar sea clasificado como no pobre. Entonces, los hogares que presenten esta característica de que al menos el jefe de hogar o su cónyuge tengan un seguro privado, van a ser considerados como no pobre. Todo el hogar. En el caso de que ninguno de estos dos miembros del hogar tenga un seguro privado, el hogar va a poder ser evaluado en un paso siguiente, ¿no? En el paso siguiente. Ahora bien, si algún otro miembro de la familia cuenta con seguros, no va a afectar la clasificación socioeconómica del hogar. Solamente evaluamos al jefe de hogar o a su cónyuge. ¿Por qué esto, no? Es porque cuando hemos evaluado el ENAO, el nivel de exactitud, de precisión que nos da que cualquier miembro del hogar tenga un seguro, no nos da con mucha certeza que el hogar pueda ser no pobre, ¿no? Hay algunos hogares que a los hijos están asegurados, entonces es un seguro más barato. Entonces no es un predictor muy fuerte, ¿no? Para la determinación de no pobreza. Pero sí, para el caso ya del jefe de hogar o su cónyuge, sí la evaluación en la base de datos de NAO nos devuelve unos altos niveles de certeza de que el hogar debe ser considerado como no pobre, ¿no? Uh-huh.
Ahora, en este ejemplo, para la evaluación del paso 2, en la cual evaluamos la tenencia de vehículos en el hogar, el objetivo es identificar si es que algún miembro del hogar cuenta con un vehículo de características auto, camioneta o camión, con una antigüedad no mayor a 10 años. Entonces, esta característica en el NAO también nos devuelve un alto nivel de precisión de que el hogar que tiene un auto, camioneta o camión con una antigüedad menor a 10 años tiene alta probabilidad de ser no pobre. Ahora, si algún miembro, cualquier ser miembro, no necesariamente el jefe de hogar o la cónyuge, puede ser un hijo que tenga el vehículo, todo el hogar es considerado no pobre. Entonces, en el ejemplo observamos también que nos refiere de que el hogar tiene dos miembros, uno tiene una moto y el otro no tiene ningún vehículo. Ahora, como la regla señala que debe ser auto, camioneta o camión, la tenencia de una moto no genera una clasificación de no pobre. Entonces, hogares pobres pueden tener una moto, ¿no? No es un predictor de no pobreza. Entonces, este hogar que tiene una moto, solo una moto, no va a ser considerado no pobre. Y puede continuar con el siguiente paso para obtener su clasificación socioeconómica. Ahora, para el ejemplo del paso número 3, que es la evaluación de ingresos del hogar, en la cual se busca obtener el ingreso per cápita del hogar, solamente se consideran aquellos ingresos de las personas ingresos de las personas que tienen al menos 3 meses de registro de ingresos. Por ejemplo, en el ejemplo que muestra la pantalla, hay una persona que tiene en los últimos 6 meses de registro 4 meses de ingresos. Y hay una segunda persona que tiene en los últimos 6 meses de registro solamente, en fin, 2 figuras con ingresos. Entonces, estos datos de esta última persona no son considerados para determinar el ingreso per cápita familiar. Son solamente los ingresos de la persona que cuenta con más de 3 o más registros. En este caso, la primera persona cuenta con 4 meses de registro y en total acumula en esos últimos 6 meses 6.000 soles, ¿no? Ahora, lo que se hace es, se suma todos los ingresos de aquellas personas que al menos tienen 3 meses de registro en el hogar, y ese ingreso vendría a ser un ingreso del hogar en los últimos 6 meses. Ahora, para evaluar un ingreso per cápita familiar mensual, lo que hacemos es dividimos entre los últimos 6 meses este monto y obtenemos un ingreso mensual, ¿no?, del hogar. Pero lo que debemos llevar para la evaluación del ingreso es a un ingreso per cápita. Por lo cual, dividimos este ingreso familiar mensual entre el número total de miembros del hogar, sean estos menores de edad, sean recién nacidos, para obtener el ingreso per cápita del hogar, per cápita mensual del hogar, ¿no? Entonces, este ingreso per cápita mensual del hogar es el que evaluamos con respecto al umbral que determinamos. En este caso, se está poniendo un umbral por ejemplo, para el ámbito rural de 380, que ya no es el actual, pero este umbral es mucho mayor al ingreso que hemos determinado per cápita del hogar. Si, por ejemplo, tenemos 250 de ingreso per cápita del hogar,
es mucho menor que el umbral que estamos estableciendo para el ámbito rural. Entonces, el hogar, como no supera ese umbral, no lo podemos determinar como hogar no pobre. Y puede continuar con el paso siguiente para obtener una clasificación socioeconómica. Ahora, en este ejemplo del paso número 4, donde evaluamos el consumo en servicio de electricidad del hogar, también lo realizamos en forma similar al de ingresos, ¿no? En este caso, solamente consideramos los registros, si el hogar tiene al menos 3 registros en los últimos 6 meses. Si el hogar no tiene más de 3 o más registros, si no cuenta con esa cantidad de registros, no consideramos la información para realizar la evaluación. Entonces, solamente consideramos hogares que tienen más de 3 meses de registros en los últimos 6 meses de la base de datos que nos proporciona OSINERMIN. Entonces, también no consideramos si el suministro es compartido, ¿no? Si el suministro es compartido, tampoco consideramos ese registro, esa información para evaluar el consumo de electricidad del hogar. Pero aquellos hogares en los cuales sí encontramos un registro de 3 o más meses en los últimos 6 meses y su uso no es compartido, entonces consideramos la información de esos últimos 6 meses y la acumulamos, ¿no? Entonces tenemos un monto acumulado del consumo de eléctrico en los últimos 6 meses, ¿no? Como monto facturado. Ahora, este monto facturado se divide entre 6 meses, entre 6, para tener un consumo promedio de los últimos 6 meses de registro, ¿no? Aunque puede que el hogar, esto favorece un poco al hogar cuando falta algún registro, ¿no? Un mes facturado, ¿no? 1 o 2 meses, hasta 3 meses sin registro, los últimos 3 meses puede convenir porque el promedio puede reducirse un poco, ¿no? Pero estos casos se dan muy poco, ¿no? Entonces, generalmente la información que nos envía OSINERMIN es completa y contamos con información de los últimos 6 meses de registro del hogar, ¿no? Entonces, como les comentaba, se suman estos 6 meses, los últimos 6 meses, se obtiene un monto, este monto se divide entre el número de meses, 6, meses siempre va a ser entre 6, y se obtiene un consumo promedio, ¿no? Mensual, ¿no? Y este consumo promedio mensual se divide entre el número de miembros para obtener un costo per cápita, ¿no? Un valor per cápita, el cual este valor es el que evaluamos con respecto al umbral, ¿no? Al umbral que establecemos para la evaluación de esta BDA. Por ejemplo, en el ejemplo hemos puesto 7 soles 80 para el caso del ámbito rural, que ya es mucho mayor actualmente, pero que es superior al consumo per cápita, ¿no? de eléctrico del hogar, ¿no? Entonces tenemos 4 soles 17, que es mucho menor que el umbral establecido. Entonces esto permite que el hogar pueda seguir siendo evaluado, ¿no? En este caso va a ser evaluado ya por el paso 5, ¿no? Le permitiría ser evaluado por el paso 5. Ahora llegamos al paso 5, donde realizamos el cálculo del índice de focalización de hogares. En este paso se emplean 15 geodominios, es decir, 15 fórmulas.
15 fórmulas, cada geodominio cuenta con una fórmula distinta en la cual se pueden aplicar variables distintas con pesos distintos de acuerdo a cada geodominio. Entonces, lo primero que hacemos es identificar si el hogar pertenece, a qué geodominio pertenece el hogar. Entonces, como les comentaba, de acuerdo al geodominio se emplea un set de variables que están dentro de las categorías de servicios del hogar, bienes del hogar, calidad de la vivienda y datos de la población, ¿no? Se toman aquellos valores, aquellas variables que son más representativas en ese geodominio, que ayudan a predecir mejor las características del hogar, de pobreza y no pobreza, para realizar la estimación de este índice, ¿no? De este índice de focalización. Ahora, el coeficiente obtenido en esta fórmula, de acuerdo a cada geodominio, es comparado con respecto a los umbrales establecidos también en cada geodominio, ¿no? No necesariamente un valor de umbral establecido en un geodominio es el mismo empleado en otro geodominio, ¿no? Cada geodominio tiene su fórmula diferenciada y tiene sus umbrales diferenciados. Entonces, en este paso, en el paso 2, dentro de esta evaluación, el coeficiente obtenido con los datos del hogar se verifica entre qué umbrales se encuentran, ¿no? Entonces, a medida que el coeficiente es mayor posibilidad de que el hogar se encuentre en pobreza extrema. Mientras que el coeficiente sea menor, es mayor probabilidad de que el hogar sea no pobre. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dicen que el hogar tiene un coeficiente de 0,80, ¿no? Y nos dice que los umbrales del geodominio de Sierra Sur, por ejemplo, que es el caso de este ejemplo, están entre menos 0.18 y 1.03. Entonces, como nuestro geodominio no llega al valor de 1, no 0.3, sino queda en 0.8, es decir, no supera ese valor, entonces no llega a ser un pobre extremo. Pero como supera la línea de pobreza total, que es el 0.18, está por encima de ese valor, se encuentra calificado como pobre, ¿no? Como un hogar pobre, que le falta unos puntos, 0.23, para llegar a ser pobre extremo, ¿no? Considerado como pobre extremo. Entonces, en este caso, como el valor se encuentra entre los dos umbrales establecidos para cada geodominio, el hogar es considerado pobre. El Office ya ha elaborado una nueva propuesta para una nueva metodología de la clasificación socioeconómica. Esta nueva metodología mantiene los 5 pasos, la evaluación de los 5 pasos, pero incorpora una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios que van principalmente porque establecemos una nueva caracterización de la pobreza, de la clasificación económica, que sería los hogares vulnerables, y tratamos de incorporar esa nueva clasificación también en cada uno de los pasos, ¿no? Para identificar población
que se encuentra en posibilidad de estar en situación de vulnerabilidad. Entonces, entre las diferencias que encontramos en cada uno de los pasos, les podemos mencionar que, por ejemplo, en el paso 1 de la evaluación de afiliación de Seguro Salud, si bien en la metodología vigente, cuando un miembro del hogar, cuando el jefe del hogar o su cónyuge cuentan con un seguro de salud privada, el hogar es considerado como no pobre, ¿no? En la metodología vigente. Pero en la propuesta metodológica que actualmente ya hemos sustentado ante la Comisión de Pobreza, ya no se considera al hogar como no pobre, sino al menos vulnerable, ¿no? En esa situación, al menos vulnerable. Y se acuerdan que si el hogar era, en la metodología vigente, el hogar era considerado no pobre, ya no pasaba al siguiente paso. En esta nueva metodología, propuesta, el hogar sí pasa a ser evaluado al siguiente paso, ¿no? Aunque se haya encontrado que su jefe de hogar o cónyuge cuente con un seguro de salud, ¿no? Igual, para el paso 2, que era la evaluación de tenencia de vehículos, en la metodología vigente señalamos de que si cualquier miembro del hogar cuenta con un vehículo, auto, camioneta, camión, el hogar es considerado no pobre. Pero para esta metodología propuesta, el hogar va a ser también considerado al menos vulnerable hasta que terminemos de evaluar todos los pasos, ¿no? Y permite pasar al paso 3, es decir, aunque el hogar presente tenencia de un vehículo, el hogar va a seguir siendo evaluado. Entonces, y de igual forma, ¿no? En el paso número 3, cuando evaluamos ingresos, como solamente hemos tenido manejando un solo umbral de ingresos, si el hogar superaba ese ingreso, era considerado no pobre y cortábamos la evaluación en ese paso. Pero en la metodología propuesta, estamos poniendo varios umbrales para la evaluación de ingresos. Un umbral entre pobre y vulnerable y otro umbral entre los vulnerables y los no pobres, ¿no? Ahora, estos umbrales, si el hogar supera el primer umbral entre pobreza y vulnerabilidad, va a ser considerado al menos vulnerable, porque vamos a seguir evaluándola con los pasos siguientes. Pero ahora, si el hogar tiene un ingreso ya muy alto, que supera la posibilidad de que el hogar siga siendo considerado al menos vulnerable, el hogar va a poder ser considerado no pobre, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? Es un monto que todavía estamos evaluando. Si, por ejemplo, para Lima Metropolitana podemos considerar un ingreso de 1.200, ¿no? Para considerar de entre pobre y no pobre, un ingreso per cápita, entre pobre y vulnerable. Podríamos establecer el límite entre vulnerable y no pobre entre 1.500, ¿no? Entonces, si superase ese monto de 1.500, el hogar ya podría ser considerado no pobre, ¿no? Entonces, un monto per cápita bastante alto, ¿no? Pero ya tendríamos una alta seguridad de que es no pobre, ¿no? Igual para el caso de evaluación de consumo de servicios eléctricos. En la metodología vigente estamos poniendo solamente un umbral, si el cual es superado como consumo per cápita, el hogar es considerado no pobre y ahí queda su clasificación. Pero en la metodología propuesta vamos a manejar también dos umbrales, ¿no? Dos umbrales de consumo, ¿no? En el primer umbral entre pobre y vulnerable,
Si supera ese umbral, el hogar es al menos vulnerable y después va a haber un umbral entre vulnerable y no pobre. Si supera ese umbral, el hogar es no pobre, ¿no? Ahora bien, luego de estos primeros 4 pasos, en la metodología propuesta, luego de estos primeros 4 pasos, si el hogar es encontrado en al menos una BDA como no pobre, es ya considerado no pobre, pero después de la evaluación de estos 4 pasos. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener registros en nuestras bases de datos de los 4 pasos para todos los hogares, ¿no? Todos los hogares que al menos han pasado los 4 pasos, tenemos información de cómo han sido evaluados en esos 4 pasos y podemos compararlos, ¿no? Para procesos posteriores. Pero como le decía, ¿no? Si es que ha caído en una BDA como no pobre en estos 4 pasos, el hogar es considerado no pobre. Pero si el hogar ha sido identificado como al menos vulnerable en alguno de estos 4 pasos, el hogar va a poder continuar con un paso siguiente, ¿no? Con el paso 5, ¿no? Que es el cálculo del IFH. Ahora, las diferencias sí son significativas en el paso 5. En el paso 5, este cálculo del IFH ha sufrido grandes cambios, ¿no? Es decir, la metodología propuesta está queriendo realizar grandes cambios con respecto a la forma como se ha realizado ese cálculo de ese IFH. Por ejemplo, ya habíamos comentado de que la fuente de información para la estimación del IFH se tomó desde la ENAO 2000, entre el 2007 al 2015, ¿no? Con esa fuente de información fue la que se evaluaron los indicadores de precisión, los niveles de los algoritmos, se tomaron 15 geodominios, ¿no? En cambio, en la metodología propuesta se ha evaluado con respecto a información de la ENAO 2021, disculpen, 2021 a la 2024, ¿no? Que es una información más reciente, posterior a la información del COVID. Este periodo del COVID ha hecho un cambio brusco en el tema de la caracterización de la pobreza de los hogares, ¿no? Entonces hay un cambio, se nota cuando hacemos los indicadores, como hay un quiebre por ese año, 2020, con respecto a la caracterización de las poblaciones respecto a su clasificación socioeconómica, ¿no? Lo que está haciendo de que el algoritmo que tomaba como ejemplo información de 2007 al 2015 de la actual metodología ya reduzca sus niveles de precisión al momento de caracterizar la clasificación socioeconómica de los hogares. Entonces, con esta información reciente se está obteniendo valores un poco superiores, valores de precisión un poco superiores a los obtenidos en el 2016, ¿no? Al momento de tener estimar la metodología de clasificación socioeconómica, ¿no? Ahora, también un tema importante es que si bien la metodología vigente toma 15 geodominios, es decir, 15 fórmulas, la metodología propuesta estamos considerando solamente 7 geodominios, ¿no? Esto nos permite tener un poquito mayor volumen de información respecto a cada geodominio para su evaluación, ¿no? Entonces, al tener mayor cantidad de geodominios, la información se hace más pequeña, ¿no? Entonces esto también nos permite tener un poquito mayor cantidad de información para evaluar las fórmulas que estamos empleando para cada geodominio. Ahora, otra diferencia es con respecto a la técnica de estimación.
En la metodología vigente se emplean técnicas de componentes principales. No se tiene una variable dependiente. Se emplean para el cálculo alrededor de 22 variables. La estimación de las variables se realizó a través de la curva ROC de cada variable, en las cuales si tenía el área bajo la curva era mayor al 70%, se estimaba como aceptable la variable. Se determinaron en base a peso del primer componente. En cambio, en la metodología propuesta ya se emplea una nueva tecnología, ¿no? una nueva tecnología que está tomando fuerza, no solamente en el país, sino en varios países que están cambiando de la antigua forma de calcular, ¿no? Que era el PCA, a Machine Learning. Entonces, estamos empleando Machine Learning para la estimación del índice. Estamos empleando también una variable dependiente, que es el índice de gasto neto de transferencias estandarizadas, que es la línea de pobreza. Los predictores ya no son 22 como en la actual metodología, sino estamos usando 42 variables más interacciones. Entonces supera el 100 interacciones. Entonces, en base a estas 42 variables, ¿no? La selección de variables se realizan por métodos de filtros y lazo adaptativo, ¿no? Se emplea también la hiperparametrización, cross-validación, y se evaluaron muchos modelos, pero el modelo que nos dio mayores niveles de precisión fue el String Gradient Boosting, ¿no? Entonces, con este modelo nos estamos quedando. Es un modelo que también emplean otros países como Ecuador, ¿no? Para la estimación de su pobreza. Entonces, estamos coincidiendo en modelos y realmente nos ha dado los niveles de precisión más altos, ¿no? Superando como les comentaba, a los niveles de estimación, de cálculo que se realizó en el 2016, ¿no? Respecto a sensibilidad y especificidad, ¿no? Ahora, otro cambio que observamos entre la metodología vigente y la propuesta es las categorías de clasificación, ¿no? Entonces tenemos en la actual metodología, la metodología de clasificación vigente, tenemos 3 niveles de clasificación. Tenemos 3 categorías, ¿no? Entonces tenemos el pobre extremo, pobres y no pobres. Acá tengo que arreglar. En la actual, en la metodología propuesta, encontramos al pobre extremo, pobre no extremo, lo vulnerable a la pobreza y no vulnerable, no pobre ni vulnerable, ¿no? Entonces son 4 niveles, 4 categorías con respecto a 3 que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, también un tema que hemos cambiado, que mejor dicho hemos documentado también, es la definición de umbrales, ¿no? Entonces, cuando definíamos umbrales para este tipo de algoritmo, en la actual metodología se considera como máximo valor predictivo positivo sujeto a una sensibilidad del 65% y también a juicio de expertos, ¿no? Entonces algunos umbrales han sido ajustados por juicio de expertos, ¿no? En cambio, en esta nueva propuesta se incorporarán criterios técnicos claramente definidos, orientados a optimizar el desempeño del sistema de focalización. En particular, se plantea como principio fundamental la minimización de errores de focalización, entendidos como la discrepancia entre la condición real de los hogares y la clasificación que se les asigna. Por ejemplo, considera pobres cuando no lo son
o viceversa. Por ello, se establecen umbrales máximos aceptables para los errores de inclusión y de exclusión, lo que significa que el módulo busca alcanzar el menor nivel posible de errores totales, siempre que los errores de inclusión a no pobres, de incluir a no pobres o de excluir a pobres, exclusión, no superen límites previamente definidos. En otras palabras, la propuesta apunta a lograr un equilibrio entre la precisión y la equidad, garantizando que el proceso de corrección sea eficiente, objetivo, coherente con las metas de las políticas sociales. Lo que tenemos que evidenciar es que ambas metodologías en sus respectivos momentos han contado con niveles altos de precisión, ¿no? En el caso de la metodología vigente, en el 2016, contaba con niveles de precisión, de sensibilidad de alrededor del 77%, ¿no? Y manteniendo una especificidad del 77, también alrededor del 77%, ¿no? La pobreza extrema sí estaba un poco bajo, con una sensibilidad de alrededor del 42% y una especificidad del 94%, ¿no? Es decir, del 94%, ¿no? Alrededor del 95% también, ¿no? Esto en el caso de pobreza extrema tiene una cierta explicación, ¿no? Porque son ¿cómo le puedo decir? Poblaciones tan pequeñas que es muy difícil poder acertar a su caracterización. Por ejemplo, les comento, ¿no? Por ejemplo, en Lima Metropolitana, alrededor de 80 hogares son los que se empadrona a través del ENAO, ¿no? Para poder caracterizar esa población, ¿no? Imagínense, 80 hogares para poder que represente a toda la población pobre extrema de Lima Metropolitana. Aparentemente es un número muy pequeño, ¿no? Lo que pasa es que es una población que ha ido reduciendo, ¿no? Como pobreza extrema a nivel año a año a nivel nacional, ¿no? Entonces y en algunas zonas esa población es realmente pequeña, ¿no? Lo que no permite tener niveles, acertar esas características, ¿no? Y también a veces mucho se confunde con características de pobreza, ¿no? Entre pobreza extrema y pobreza a veces hay mucha población que está transitando entre esos dos espacios, ¿no? Entre pobreza extrema y pobreza, ¿no? Igual que entre pobre y vulnerable, ¿no? Entonces hay poblaciones que están transitando de un lado para otro de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, en algunos países, como en el caso de Chile, no buscan diferenciarlos. Por ejemplo, en el caso de Chile, ellos diferencian al 40% de la población con menores ingresos, todos como un solo nivel, ¿no? En cambio, aquí en el país estamos haciendo el esfuerzo de identificar esa población, ese grupo tan pequeño para poder caracterizarlo, ¿no? Como les comentaba, ¿no? La ENAO, la metodología vigente que fue evaluada en el 2016, presentaba valores altos de sensibilidad y especificidad para el caso de la pobreza total, valores medios para lo que es la determinación de la pobreza con sensibilidad y valores altos para la no sensibilidad, como la no pobreza como extrema en su especificidad, ¿no? 94.6, bastante alto, ¿no? Ahora, la nueva propuesta que está evaluada con la ENAO 2024 nos está evidenciando valores, mejores valores, es decir, con respecto a la metodología actual. Por ejemplo, en el caso de la pobreza total estamos llegando a niveles de sensibilidad del 83.5%, ¿no?
y a nivel de sensibilidad valores similares, ¿no? Alrededor del 76.9, 77% respecto a la pobreza total, ¿no? Entonces, y también con respecto a valores de sensibilidad de la pobreza extrema, también tenemos valores un poquito superiores, ¿no? Superiores a los alcanzados en su momento por la actual metodología y manteniendo valores de especificidad bastante altos, ¿no? Y en el caso de vulnerabilidad, que es una nueva variable que se está evaluando, un nuevo nivel de evaluación, de caracterización de la población, también estamos obteniendo valores altos de sensibilidad y especificidad, ¿no? Del 80, alrededor del 80%, ¿no? Entonces este cuadro es bastante significativo, en el cual nos muestra que estadísticamente la propuesta actual es un poco mejor que la determinada en su momento en el año 2016, ¿no? Y que actualmente se emplea, ¿no? Ahora, si bien la metodología actual en el año 2016 contaba con valores medios, ¿no? de sensibilidad y especificidad, ha ido decreciendo, ¿no? La verdad es que estos valores han ido decreciendo a la actualidad, ¿no? Entonces, entonces por lo que amerita también un cambio de metodología, un cambio para poder ser reemplazado, ¿no? Entonces, en ese camino estamos. Esperemos que este año saquemos la nueva metodología para poder clasificar mejor a nuestros usuarios, ¿no? Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú.